Buenas a todos, saludos, bienvenidos de nuevo a este auditorio de Repsol. Para culminar ahora con las sesiones de la mañana, vamos a cerrar con este apasionante panel de expertos. Nos gustaría que todo lo que hemos ido haciendo esta mañana, ¿no? Hemos ido viendo cómo la inteligencia artificial está aquí ya para quedarse, impactando en el trabajo de muchas personas. También hemos podido disfrutar con casos de éxito de implantación de Copilot. Además, también hemos profundizado en los mecanismos de adopción y cómo las nuevas formas de trabajar con la inteligencia artificial pues, pueden generar tanto muchos beneficios en personas, en empresas, a nivel más personal y a nivel más económico. Con este panel de expertos que cerramos, como bien he dicho, las sesiones de por la mañana, vamos a contar con 4 grandes profesionales que podéis ver aquí con nosotros, que lideran la innovación, la adopción y la gestión del cambio en sus compañías. Permitidme que os presente Alberto Terol, Head of Digital Change Management en Ferrovial. Buenos días, Gemma. Bienvenido. Maggie Castro, responsable de Digital Workplace y Adopción, User Adoption en Admiral. Hola, Buenas, ¿qué tal? Javier Ochoa, esto es súper difícil, Transformation Director. Cualquier cosa en inglés. Of the world. Of the world, of the universe. Bienvenido. Transformation Associate Director en Accenture España. Y Juan me lo ha puesto muy fácil. Juan Palomar, responsable de Innovación, Servicios Colaborativos y Soluciones para el Puesto de Trabajo en Madrid Digital. Muy buenos días. Bienvenidos a los 4. Gracias, Gemma. Muchas gracias. A lo largo de estos minutos que vamos a compartir ahora, me gustaría lanzaros una serie de preguntas, sobre todo inquietudes que les ha surgido a la audiencia que tenemos aquí hoy con nosotros y nos las han enviado por las redes sociales. Pero antes tenemos ciertas preguntas muy dirigidas para vosotros y sobre todo lo que queremos hacer es aprender de los mejores, que por supuesto sois los que estáis aquí. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta. Alberto, te ha tocado. Me ha tocado. Comenzamos contigo. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que la inteligencia artificial transformará la naturaleza del trabajo en los próximos años? Esta era la fácil, ¿no? Esta es la fácil. Vale. Empezamos con lo fácil, claro. Más a futuro, Alberto. Sí, Más a futuro. No es mañana, no. Pues, bueno, en primer lugar, agradeceros este ratito con vosotros. Bueno, sabéis que Copilot forma parte del viaje que hemos hecho en Ferrovial en entorno IA en estos últimos años. Yo lo veo optimista. Creo que la IA nos va a ayudar una barbaridad en los cómo. Yo creo que todavía el humano tiene una labor fundamental en los qués, pero en los cómo, pues la IA nos va a acelerar, nos está acelerando ya. Os hablo en futuro, pero que es un futuro ya presente, ¿no? Creo que va a haber impacto organizativo, ¿no? En la sesión justo anterior lo hemos visto, se hablaba de cómo íbamos en el pasado, cómo interaccionamos con la tecnología, ahora la tecnología interacciona con nosotros, vamos a ver organizaciones donde el reto era colaborar entre unidades de negocio, ahora son personas con personas, personas con agentes, persona con agente que le aumenta, agentes entre ellos. O sea, esto estoy seguro que va a tener un impacto no solo en la forma que trabajamos, sino incluso en los organigramas de las organizaciones. En ese aspecto no me preocupa, pero me ocupa los juniors, el talento joven. Yo siempre digo que qué buena es la IA cuando uno ya es sabio, ¿no? Cuando ha tenido un desarrollo profesional y ya sabe del proceso, del negocio, pero ¿cómo vamos a hacer para que esas personas, me recuerda un poco a Bart Simpson, si os acordáis, decía, multiplícate por 0, ¿no? Tú cuando multiplicas, el efecto multiplicador de la IA está fenomenal cuando tienes una base sólida desde la que aumentar, ¿no? Pero ¿cómo van a llegar estos empleados junior que ahora se incorporan a tener ese nivel que va a permitirles que la IA les aumente? Bienvenidos a la era de la mediocridad, y lo digo de una forma un poco provocadora. Ser mediocre, es decir, hacer el trabajo en la media, ahora va a estar muy fácil. La IA nos lleva ahí de forma instantánea, ¿no? Entonces ahora el reto va a ser elevarse sobre eso. A nosotros ya, nuestra organización, apostamos ya por eso. Asumimos que estás utilizando IA, entonces no puede haber presentaciones mal planteadas, documentos mal escritos. Ese nivel medio, como el valor en la mili, que yo no hice,
se sobreentiende que está ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues la era del florecimiento. Una era positiva, donde la IA pues es el firepower, todo esto que no nos daba tiempo, que no teníamos capacidad de tracción, nos eleva. Yo creo que es como ir al gimnasio, te han levantado la pesa y luego tú ya empiezas a hacer flexiones, ¿no? Entonces, creo que nos acelera, pero soy profundamente optimista en el rol del humano en todo esto, en capacidad de dotarla de objetivos, de contexto y sobre todo toma de decisiones. Me encanta todo esto que nos estás contando porque efectivamente es lo que estamos viendo día a día, que es lo que ya tenemos aquí. Aparte de todas estas automatizaciones de tareas repetitivas, ¿qué nuevas habilidades crees que serán esenciales para los profesionales del futuro en un entorno pues, altamente impulsado por esta inteligencia artificial? Sí. Una muy obvia es pensamiento crítico. Al final, bueno, yo creo que también asumimos los humanos que la tecnología nos proporciona respuestas certeras, precisas, y yo creo que desde el entendimiento del negocio, pues ese espíritu crítico va a ser fundamental, quizá. Y luego yo creo que es también cambiar el mindset en cómo interaccionamos con esta tecnología y vamos buscando respuestas, ¿no? Es la caja de Google donde introducíamos una pregunta, esperábamos unas respuestas, y creo que vamos a tener que ser más capaces de interaccionar con ella de forma iterativa y como digo yo, pasar de copilotos, ¿no? Ahora se habla mucho de copilot, de copilots a co-thinkers, a personas, vuelvo a hablar de personas, es que nos está ocurriendo ya, con las que interaccionar y pelotear ideas. Yo digo que la IA me permite hablar con mi yo del pasado, por ejemplo, yo documento todo, OneNote, tal, pues recuperar conocimiento de ese pasado, interaccionar con él, pues, y esa capacidad creo que va a ser fundamental. Has comentado algo muy importante, que es esa iteración, no dejar de preguntarle, no quedarnos con la primera respuesta que nos da, sino también seguir preguntándole si no nos convence. Justo. Muchas gracias, Alberto. Maggie, tu turno. Almiral ha adoptado un enfoque progresivo para la implementación de Copilot, sobre todo con un fuerte énfasis en el self-service y en el empoderamiento de los empleados. ¿Podrías contarnos más sobre esta estrategia y cómo ha sido la acogida por parte de los usuarios en Almiral? Claro, Gemma, encantada de contarles. Hemos hablado hoy mucho de adopción. Muchos de ustedes estuvieron aquí comentando cosas que creo que vamos todos bastante alineados, ¿no? Entendemos un poco cómo va la metodología y cómo intentar impulsar este cambio y esta nueva forma de trabajar. Nosotros desde Almiral lo que hicimos fue plantearnos también un poco un challenge a las personas, ¿no? O sea, que quisimos pedirles cierto compromiso, digamos. No es solo un, bueno, te doy una licencia, ponte a trabajar y ya está, ¿no? Les pedimos un compromiso que genera un efecto muy positivo realmente, porque nosotros cuando asignamos licencias, asignamos por una necesidad específica de un área de negocio, pero también por una lista de espera, ¿no? Nuestros usuarios se apuntan y dicen, yo quiero una licencia Copilot porque tengo algo que aportar a mi empresa con esto. Entonces, vamos asignando licencias un poco en base a estos dos criterios y los vamos formando progresivamente. Y el compromiso que les pedimos es, oye, ¿quieres licencia de Copilot? ¿Quieres trabajar con IA? Nos parece genial y estamos aquí para darte soporte en todo esto, pero lo que necesitamos de ti es, asiste a las formaciones, sé parte de nuestra comunidad, colabora con el resto de las personas que están pasando por este cambio junto contigo, ¿no? Y además de eso, por supuesto, tenemos la parte, ¿no?, de haz un uso recurrente de la herramienta. ¿Quieres probarlo? ¿Te va mal? No logras hacer ese cambio, te seguiremos acompañando, pero probablemente esa licencia la tengamos que reasignar a alguien que sí está motivado, ¿no? Entonces, ese es el challenge que les planteamos un poco a nuestros usuarios y intentamos siempre eso, acompañarlos a bloques de personas, ¿no? O sea, vamos asignando progresivamente, no nada de, bueno, lanzamos aquí X licencias y vamos todos juntos, no, intentamos acompañarlos con un seguimiento muy, con sesiones particulares de Ask the Expert, trainings en donde pueden compartir con el resto de compañeros cómo vienen trabajando, pero nuestro enfoque está muy puesto en que ellos se gestionen sus propios casos de uso, que ellos lo generen, que ellos nos desafíen a nosotros y de hecho sucede, hoy hemos venido con varios de nuestros usuarios, que son nuestros usuarios más avanzados, que son nuestros practitioners, que están en parte de una comunidad en la cual se tienen que retroalimentar entre ellos. Ese es el challenge, ¿no? Cómo les facilitamos el contenido para que ellos mismos puedan ayudar y desarrollar sus propios casos de uso con el ecosistema de Copilot. Y ya no hablo ni siquiera de Microsoft, de M365 Copilot, sino de todos los Copilots, ¿no? Copilot Studio, Azure AI, digamos,
La idea es, estos usuarios tan avanzados, potenciarlos, darles herramientas, facilitarlos y ayudarlos a llegar al siguiente nivel mientras vamos formando a los demás, ¿no? Y acompañándonos a ese camino, siempre desde el punto, desde el self-service, digamos, que lo hágalo usted mismo, ¿no? Pero sí, me parece súper interesante lo que comentas, porque creo, al igual que tú, que toda esa formación y ese acompañamiento muchas veces es necesario, porque también todos creo que muchas veces por nuestro propio interés empezamos algo nuevo, pero cuando nos acompañan, cuando nos van guiando, muchas veces pues lo aprovechamos más de lo que podemos sin tener ese acompañamiento. Y creo que además lo que has comentado de crear esas comunidades también son muy positivas, no solo para que haya un equipo que forme, sino que todo el equipo se retroalimente. Así que es bastante, me parece muy, muy clave. Muchas gracias, Maggie. Gracias a ti. ¿Qué pasa, Javi? ¿No te funciona? ¿No me funciona? No. Necesitamos algún técnico que no sea de IA que nos active esto. Alguien que le dé al micro. Copilot, enciende Ahora, mi micro. ¿ves? Es Lo has infalible, llamado, ¿ves? ya Se le está, pide y ya ya está. está. Lo has llamado. Vale, en tu día a día ya has probado Copilot, ¿no? Ya has visto que te ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar toda la productividad individual. Pero ¿cómo crees que evolucionará su papel, no solo a nivel individual, sino a nivel de equipos y departamentos? Bueno, lo primero es que has dicho que expertos, yo es que estoy totalmente en contra, no somos expertos de nada, simplemente llevamos mucho tiempo aprendiendo esto y seguimos aprendiendo y nos ilusiona, ¿vale? Creo que expertos de esto, el que se considere fenomenal, yo no, creo que comparto, además hablo mucho con Alberto, con Juan, que simplemente disfrutamos. El otro día me decía un compañero de trabajo, me decía, Javier, yo a veces me pregunto por qué me pagan por esto, digo, no lo digas muy alto, ¿vale? Vamos a dejarlo en un lado, que nos gusta, pero queremos que nos sigan pagando. Y además, hablabas tú de mi día a día. Recuerdo en verano del 23, agosto del 23, hablando con Guille aquí en Repsol sobre cómo íbamos a conseguir que empresas de este tipo adoptasen y llegasen al punto que ha dicho Alberto, de es que esto ya lo tienes que tener y es tu día a día. Entonces, el nivel personal, para mí hay 3 puntos clave. La persona, el proceso de negocio y la plataforma, ¿vale? El nivel personal, voy a decir que tiene que estar superado. Y el que no, oye, o me he tirado a nadar y estoy atravesando el río, o tiene que venir alguien con una barca y tengo que esperarme a que me lleve. Mal, si tengo que esperar a que me lleve. El que se ha tirado a nadar, pues tío, el que quiera que se moje, ¿no? El refrán no lo voy a decir entero, ¿vale? Fenomenal, el nivel personal está hecho. Y antes, me acordaba hablando con Juan ahí fuera, cuando vienen y nos preguntan, oye, esto sí, esto no, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué harías? Hemos decidido comprarnos una camiseta que por detrás va a poner, si no has preguntado a Copilot, no me preguntes a mí, ¿vale? Entonces, que estará muy bien si viene y te dice, he preguntado a Copilot, tengo alguna duda, pero que tú sabes mucho de esto, que es lo que le pasa a Juan cuando le preguntan en cosas de micro, dame el detalle de si está bien o no está mal. Entonces, el nivel personal, chica, vamos a darlo por hecho. El nivel de plataforma, como hemos venido aquí a los Copilot Days, pues bueno, yo creo que Copilot tiene mucho que decir, hay otras opciones y las ha nombrado Maggie también muy bien, y el nivel plataforma se está democratizando tanto que tenemos que empezar a que ese nivel personal se aumente y no perder el día a día. Y el nivel del proceso de negocio es el que creo que va a cambiar los departamentos y las empresas. Para mí, esa es la clave. Tenemos que empezar a pensar no en rehacer los procesos, sino por qué el proceso es así ahora mismo. Yo tengo un objetivo, me da igual cualquiera, soy recursos humanos y quiero contratar a una persona. Mi objetivo es contratar a la persona, no repetir este mismo proceso con herramientas de IA de otra manera. Es que igual ya no, es que igual tengo equipos de agentes, es que igual hay cosas que no tengo que hacer. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Creo que ya como personas lo usamos en el día a día, personalmente. Ahora tenemos que dar un paso atrás y decir qué aporto a la empresa, como departamento, como grupo, como equipo, ¿no? Tú te nombras también lo de equipos mucho, ¿no? ¿Qué aportamos como equipo? Este objetivo de negocio. ¿Cómo impacto en la P&L? De esta manera. Entonces, ¿en qué me va a ayudar la IA para que este impacto sea mejor? Tenemos que empezar a pensar en eso. Que no tengo la solución tampoco, que estamos aquí todos aprendiendo. Voy a cambiar la parte de experto por usuario avanzado. Venga, va. ¿Mejor? ¿Me lo compras? Y tampoco, bueno, casi, usuario casi avanzado. Vale, además de lo que nos has comentado, que es muy, muy interesante, quería preguntarte, con la llegada de Copilot Studio, con la llegada de la posibilidad de poder desarrollar automatizaciones y agentes personalizados, ¿qué desafíos y oportunidades ves para las empresas que quieran escalar el uso de Copilot? Claro, buenísimo, porque claro, y además me viene muy bien lo de Repsol, es que ahora todos tenemos que ser makers. Ahora, antes éramos usuarios, vamos a decir avanzados algunos, venga, va, y sabíamos hacer prompts fenomenal. Lo de ingenieros de prompt lo dejaré, que sabéis, los que me conocéis sabéis que es una cosa que me repatea, ¿vale? Que los ingenieros creo que hacen cosas mucho más. Tenemos el arte del prompt y lo conocemos fenomenal. Ahora tenemos que ser makers.
Es decir, podemos aprovecharnos de estudio, tenemos que empezar a saber hacer más cosas y a pedir agentes mucho más avanzados. Y entonces participaremos en el nivel departamental. Ahí es donde vamos a nombrar la diferencia. Ahí es donde no nos podemos parar y decir, venga, ya sé tirar prompts, ya sé hacerme 2 agentes que enganchan con SharePoint y me hacen no sé qué, que cuando te des cuenta te lo va a traer Microsoft hecho. Entonces, bueno, pues ya está bien, ¿vale? Tenemos que empezar a pensar cómo aporto al valor de proceso con la capacidad que me da yendo a Copilot Studio, por ejemplo, y hacerme agentes mucho más complejos, transaccionables, con capacidad de decisión, de hablar entre ellos. Para mí ese es el punto que va a llegar a eso y que Microsoft nos está poniendo bastante fácil, ¿eh? ¿Y cómo ves el equilibrio con la interacción humana? Ese equilibrio en interacción humana, automatización en este nuevo paradigma de trabajo. Bueno, ahí tenemos una buena noticia, es que todos hemos recibido una promoción, ahora somos managers, y entonces mínimo para empezar eres manager, porque tienes un equipo y una cantidad de agentes digitales que te ayudan a hacer cosas. Ahora tienes que empezar a saber discernir. ¿Me aporta tener un agente digital para esto? ¿Aporto yo al agente digital a hacer algo? ¿Tienen que hablar entre ellos? Yo creo que lo ha nombrado Alberto. Vamos a tener que empezar a convivir. No te digo que esto sea como irte a vivir con alguien y tener tu primera pareja, pero eso a lo grande, porque encima 8 horas trabajando y con agentes que si no hay, te lo creas. Everywhere. Muchas gracias, Javi. Placer. Y nada, nos toca, Juan. En el caso de Madrid Digital, queríamos preguntarte, ya que estáis impulsando la innovación en el puesto de trabajo digital dentro del sector público, ¿cómo veis el papel de Copilot en esa transformación de las administraciones y qué desafíos específicos enfrentáis en su adopción? Ya que no es lo mismo una empresa privada que lo que viene siendo la administración pública. Muchas gracias, Gemma. Pues es una oportunidad y un desafío a la vez. Oportunidad porque nos va a poder servir para transformar definitivamente lo que es una administración pública, porque como bien has dicho, la empresa privada es muy ágil, muy rápida, pero la administración pública es más lenta, más reposada y tiene muchos años de trabajo como lo conocíamos antes de la llegada de la inteligencia artificial. Con esto a nosotros nos va a servir en la administración pública para hacer esa adopción, pero ya no tanto la inteligencia artificial y en sí Copilot, pero también la adopción de todas las herramientas de Microsoft 365, la modernización de esa administración pública. En Madrid Digital, la Comunidad de Madrid, pues, ¿qué es lo que tenemos? Un amplio abanico de servicios, desde la justicia, desde los servicios sociales, desde las emergencias, la educación, etcétera, la hacienda, como nos íbamos a olvidar de quién maneja el dinero. Todo eso nos va a servir para poder modernizar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Acompañar a los usuarios. De hecho, ya lo hemos hecho. Cuando empezamos en Madrid Digital, la adopción de la tecnología, antes lo comentaba con Javi, hicimos una fase 0. Esa fase 0 fue interna dentro de Madrid Digital para conocer qué es la inteligencia artificial, qué es Copilot y cómo podía servir a la administración, ¿vale? Estuvimos un tiempo, empezamos luego ya, vamos a hacer ya estaba la cosa madura. Vamos a hacer una fase 1 en la que empezamos a salir a las consejerías. Le llamamos piloto de despliegue. Perdimos en el transcurso, perdimos al piloto y nos quedamos en despliegue porque fue un éxito tremendo de adopción. Tanto ha sido que hemos tenido que hacer ya fase 1 y ya estamos orientados, por lo menos en la Comunidad de Madrid, primero teníamos unos casos de uso generales muy basados en lo que hemos visto hasta eso, pero ahora ya nos vamos a orientar, a lo que ha comentado antes Javi, a los equipos. ¿Vale? Equipos que son equipos teniendo en cuenta que hacemos un perfilado, por ejemplo una dirección general, para nosotros lo identificamos como un equipo y ahí lo que hacemos es que trabaje ya el equipo, integrar la inteligencia artificial en el beneficio de todo el equipo, trabajo en equipo, trabajo colaborativo y luego cuando ya estemos maduros en esa parte vamos a los agentes. Entonces, adopción continua y acompañamiento, como tú decías. También teníamos el last call. Es decir, mira, si no lo utilizas, te mando un mensajito Cambio. Y caput. Sí. Muchas gracias, Juan. Creo que todos somos conscientes, ¿no?, de que la administración pública tiene esos requisitos y normativas específicas en cuanto a seguridad, privacidad y accesibilidad. ¿Cuáles serían las principales consideraciones a la hora de implementar la inteligencia artificial generativa en este contexto? Pues en
lo que hemos hecho, primero, adoptar, comunicar, informar, educar sobre la seguridad de la información, trabajar con cada uno de los delegados de protección de datos de cada una de las consejerías para ir de la mano en ese trabajo. Ellos desde la propia consejería y nosotros desde Madrid Digital en el ámbito técnico para promover toda la seguridad, la ética que tenga que acompañarlo, pero siempre cumpliendo la protección de datos y que el usuario sepa especialmente el buen uso de la inteligencia artificial. Correcto. Al final, no ya solo lo que acabas de comentar, creo que no es ya solo a nivel administración pública, que a lo mejor es lo que a todos más nos puede, sino en cualquier empresa tenemos que tener ese buen uso del dato. Pues gracias a cada uno por responder a estas primeras preguntas. No penséis que hemos terminado, nos queda todavía unos minutitos. A partir de este punto lo que vamos a hacer es seguir con preguntas que nos habéis lanzado por las redes sociales, ¿vale? Así que entre vosotros, sentiros libre, yo lanzo la pregunta, quien quiera responder, no hace falta que levantéis la mano, habláis directamente, si os tengo que cortar, os voy a cortar, ¿vale? Así que vamos a empezar con la primera, que está relacionada con la transformación empresarial y creo que es interesante que todos podáis dar una opinión al respecto. Y la pregunta es, muchas empresas están probando Copilot en fases piloto, pero ¿qué factores determinan que una organización esté realmente lista para una implementación a gran escala? No sé, Alberto, por empezar contigo, ¿qué opinas? Yo creo que hay que cambiar un poco el foco, así como otras épocas, ¿no? Transformación digital, grandes proyectos que yo recuerdo pasado consultoril y venía muy top-down, aquí viene bottom-up. O sea, los usuarios, nuestros empleados, lo están ya utilizando. Entonces, yo creo que hay que resetear un poquito desde esa visión más monolítica, top-down, gran implementación. Oye, vamos a experimentar, cultura de experimentación, por supuesto, dentro de unos guardarraíles y en un entorno gestionado, controlado, pero necesitamos, porque es que además es un blanco móvil, es que si fuera una diana fija podríamos hacer un waterfall de maravilla, tal, pero es que cada semana la funcionalidad es diferente. Entonces, creo más en dotar a los empleados de capacidades para experimentar con whatever technology comes, ¿no? Con aquello que vaya a venir, porque además se producen efectos súper interesantes. Una persona que haya adoptado Copilot está mucho mejor preparada para adoptar cualquier otra herramienta de IA, porque los principios que supone, por supuesto principios del prompting, pero también principios de esto de pasar del Copilot al CoThinker, ya te acostumbras a que tienes un elemento digital que te ayuda, ¿no? Entonces, el titular lo bajaría un poquito de dramatismo, ¿no? En cuanto a la gran implementación, diría, tírate a la piscina. Esto es como los niños pequeños, es cómo aprenden los niños pequeños, ¿no? Observan, experimentan, ajustan, iteran, por supuesto, con guardarraíles y una observación estricta de la parte ética de protección del dato, pero dentro de ese arenero, pues experimentar, ir probando y generando capacidades para poder adoptar lo siguiente brillante que vendrá. Ahora estamos hablando con agentes y cuando la fase de agentes vendrá la siguiente, ¿no? Estaremos mejor preparados. Si no es parálisis por análisis y nunca como organización te sentirás suficientemente preparado para acometer el siguiente cambio. Creo que además esta frase va mucho contigo, learn by doing. Learn by doing, sí, Tal sí, cual, 100%. ¿no? Hay que empezar a hacer para poder seguir. No sé si alguno más quiere comentar algo, esta transformación, ¿cómo pensáis la transformación, Maggie? Diría que si hay empresas que todavía no lo están implementando, que ya van tarde. Creo que no hay que animarse, hay que probarlo, hay que estar ahí. El mundo esto ya está sucediendo, digamos, porque nuestras vidas personales llevan un ritmo tecnológico distinto a lo que es nuestra vida profesional. O sea, tenemos que acompañar, es la evolución, digamos, que nos viene. Totalmente. Javi, bueno, Juan. es que totalmente de acuerdo. Antes comentaba con Juan lo del retorno a la inversión, ¿te acuerdas? Sí. Y digo, bueno, no, es que el retorno a la inversión no, es la oportunidad que estás perdiendo. Ya, ¿no has empezado todavía? Pues un mes menos, clean, sigue contando. Tampoco, un mes menos, clean, sigue contando. Pues tú mismo. Pues me gusta mucho que hayas dicho eso porque nuestra segunda pregunta, y no lo sabías, pero va por ahí precisamente sobre el retorno, el ROI y esta productividad, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo podemos medir de manera efectiva el retorno de la inversión de herramientas como Copilot en términos de productividad y eficiencia? Si queréis seguir, le voy a Juan, dejar a Juan, le voy a dejar a Juan, que tiene todo que tuyo. No, lo que le hemos hablado en el café. El que te ha mandado esa pregunta estaba tomando café al lado nuestro. Sí, ¿Os ha escuchado? Seguro que nos ha oído. Para nosotros, una de las primeras tareas que me mandó nuestra consejera delegada, dice, oye Juan, necesito un cálculo del retorno de la inversión.
En una administración pública, que lo comentábamos antes ahí arriba, con una empresa privada el cálculo es muy diferente, ¿vale? Vosotros ingresos, gastos, nosotros el beneficio, beneficio social, beneficio en cuanto a la productividad y la calidad. ¿Cómo lo hemos medido nosotros? Nosotros lo hemos medido teniendo en cuenta, haciendo un perfilado de los salarios, de los diferentes, hemos establecido 4 perfiles, hemos catalogado a los usuarios con licencia de esa forma y luego lo que medimos son las interacciones que hacen con los diferentes copilot que hay. Entonces, bueno, pues al final terminas focalizando y eso también sirve para medir, para que nosotros nos demos cuenta dónde o en qué consejería o en qué dirección general están utilizando más en base a qué. Es decir, pues estos, oye, lo funden el Excel, estos funden los PowerPoint, estos funden el no sé qué, estos se van al Business Chat, esto es nada. Entonces, ese es de verdad, o sea, lo que nos está sirviendo y sobre todo nos sirve también para crear la envidia, ¿vale? Es decir, si yo comparo esto... está grabando, Juan? Ah, no, ahí va. Puedes decir FOMO y... Vale, lo que hacemos es también una comparativa entre decir, bueno, pues en este sitio mira cómo están evolucionando, y, oye, pues hay que empujar un poquito, a nosotros nos sirve también para eso. Genial. Me gusta mucho, uniendo lo que has dicho tú con lo que ha dicho Maggie, los que todavía en su empresa no lo hayan adoptado, pues que tomen nota de lo que ha dicho Juan para poder devolver ese retorno de la inversión, para poder tener ideas de cómo hacerlo, pues que empiecen y que tomen como nota lo que ha contado Juan. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen... Más allá de la tecnología, la adopción de Copilot requiere un cambio en la mentalidad de los empleados. ¿Cómo pueden las empresas gestionar esa resistencia al cambio durante el proceso? Y te la voy a lanzar a ti directamente, Javi. Muy bien. Es que yo creo que no es una función de la empresa, fíjate. Te han vuelto a... Me han vuelto a mutear. Ahora. Vale, gracias. ¿Por qué será? Es que ya te conoces, Javi. Copilot, voy a hablar poco esta vez, a ver si así. Es que yo creo que no es una función de la empresa, yo creo que es una obligación de las personas. Mira, el otro día leí en LinkedIn que había estado Rafa Nadal en la Universidad Alfonso X el Sabio, dando un ejemplo de lo que ha sido toda su carrera. Bueno, pues Rafa, que yo soy un gran seguidor suyo, por cierto, tiene muchas cosas que enseñarnos, pero una de ellas es su capacidad de cambio y su resiliencia. Rafa fue campeón del mundo durante mucho tiempo, en el 2019 ya estaba ahí arriba del todo y de repente decidió cambiar la técnica de saque. O sea, no sé, estando ahí arriba que alguien venga y cambie la técnica de saque, pues hace falta valor, ¿vale? Es que a nosotros nos pasa con los prompting, que al principio había que hacer cadena de pensamiento y de repente nos sacan un modelo que dice, no hagas cadena de pensamiento, y tú, ostras, yo sabía hacer cadena de pensamiento. Entonces, o estamos personalmente nosotros en ese modelo de cambio, y a mí que me apasiona el deporte, entonces has hablado de hacer pesas, o vas al gimnasio todos los días y lees, te enteras y pruebas, o si estás jugando al pádel, tienes un profesor que te cambia 4 cosas, y fijaros que Rafa, estando ahí arriba, siempre ha tenido un equipo de acompañamiento, entrenadores, preparadores. No ha llegado allí y ha dicho, ya sé de todo, soy el número 1, pues me sobráis todos. Bueno, pues con esto nos pasa más, ¿vale? Esto es un cambio de hábito que, por desgracia, nos hacen 21 días y que necesita un acompañamiento y una metodología de acompañamiento en el que algunas empresas están especializando súper importante. Lo están viviendo en sus propias carnes, pero no es una formación. Es que las personas que quieran y los que no quieran, pues ya lo siento, ha sido un placer, y realmente tengan el hábito de ser GenAI First. Y antes piensen, ¿verdad? Lo hablábamos también antes, piensen, esta tarea la puedo automatizar, la puede hacer un agente, la puede hacer Copilot, la puede hacer, venga, va, pues hecho, y sigo por aquí, ¿no? Esa es mi teoría, pero... Interiorizar la camiseta. Pregunta Copilot antes. Es decir, el usuario tiene que tenga licencia, tiene que interiorizar que en su día a día tiene que integrar la Copilot o la inteligencia artificial. En lugar de decir, todos los días un poquito, ir entrenando, otra vez volvemos al gimnasio, ir entrenando todos los días un poquito para que cuando luego ya al cabo del tiempo te des cuenta, lo tengas súper integrado en tu día a día. Sí, totalmente de acuerdo. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, la inteligencia artificial generativa está redefiniendo el concepto de trabajo del conocimiento. ¿Qué nuevos roles o perfiles profesionales creéis vosotros que emergerán a medida que estas herramientas se adopten de manera masiva, si no están ya adoptadas? ¿Te ha tocado? Me ha tocado.
Bueno, aparte es que yo creo que ponen de manifiesto que hay trabajos del conocimiento que creíamos son pretendidamente del conocimiento, ¿no? Pero que no eran del conocimiento, que eran administrativos, que eran coger un documento, transformarlo, enviarlo. Eso desaparece, pero es que no era trabajo del conocimiento. Entonces, dices, ¿qué nuevas funciones? Yo lo decía un poco en mi intervención inicial, creo que se va a ver... creo que todos realmente como equipo, si eres manager, desde luego tienes que entender cómo gestionar este equipo en el que va a haber elementos humanos, elementos algorítmicos y cómo interaccionan entre ellos. El otro día en una charla muy interesante con el equipo de Microsoft hablamos, bueno, pues que el algoritmo además se comporta diferente al humano porque, por ejemplo, no tiene un deseo de progreso en la carrera profesional. O sea, bueno, no lo tiene o sí lo tiene, podemos parametrizarlo. Entonces, ¿qué sería ascender en la cadena, en la escalera profesional para un algoritmo? Pues a lo mejor sería algún tipo de certificación. Oye, este algoritmo está preparado, lo hemos entrenado en casitos de uso sencillos, ha quedado certificado para ascender, le doy el ascenso. ¿Cuál sería el sistema de incentivos de todo esto? O sea, empieza a entrar mecanismos bastante locos, pero que es que estamos ya ahí, ¿no? Entonces, creo que este tipo de perfiles que entiendan cómo haces la selección de agentes, ¿no? Vamos a tener marketplaces donde hay una serie de agentes, quién determina qué agente para qué caso de uso hace ese macheo, combinación y orquestación de agentes. O sea, yo creo que surgen infinidad, te diría que no son de profesiones, son casi de actitudes, porque es que vamos a tenerlas que hacer todos. No va a haber probablemente una persona encargada de esto, sino todos desde nuestro rol vamos a tener que ser capaces de gestionar esa nueva realidad. Y esa orquestación de agentes también paso a paso, porque claro, yo creo que ahí se abre un mundo totalmente, un agente que te haga un agente, que ahí es cuando empezamos a escalar y escalar, yo creo. Justo. ¿Queréis alguno más opinar al respecto? Tanto agente requiere gobierno. Siempre. Administración pública. Si no lo decía Juan eso. Nos vamos a la parte de gobierno, que ahí también se abre otro melón. Vale, vamos a seguir con la siguiente. De hecho, y además es que está puesto aquí, gobernanza de la inteligencia artificial. Parece que es que te lo has leído. En muchas organizaciones aún no está claro quién debe liderar la estrategia de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿debería estar en manos del CIO esta gobernanza, del área de negocio, de recursos humanos? ¿Dónde pensáis vosotros? ¿O directamente sobre los equipos más técnicos? En mi opinión, creo que tiene que ser transversal, digamos. Bueno, de hecho es como lo gestionamos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un equipo especializado que lo llamamos AI Working Group, en donde tenemos perfiles tanto de seguridad de la información como del equipo de legal, como el equipo de gobernanza. Es clave, sobre todo para nosotros en nuestro rubro, es fundamental y ver cómo comunicarle a los usuarios finales ¿no? que lo que están construyendo, si es compliance o no es compliance, y a la misma vez motivarlos a usarlo, pero teniendo ciertas cosas en cuenta. O sea, es un desafío muy grande, pero creo que tienen que ser perfiles variados, vamos a decirlo. Y aquí os voy a decir una pregunta que me acaba de surgir a mí. ¿Qué pensáis que es mejor, empezar con un modelo de gobernanza y a partir de ahí empezar a generar? ¿O es mejor empezamos a generar y luego ya buscamos ese modelo de gobernanza? ¿Cuál sería vuestra opinión aquí al respecto? Acaba de venir, no viene. En nuestro caso fue en paralelo, honestamente. Paralelo. Digamos, también las cosas, es una nueva forma de trabajar, nos encontramos con desafíos nuevos todos los días. Para nosotros, bueno, por supuesto que tuvimos que hacer un assessment de Copilot, ¿no? Antes de instalarlo y de abrirlo, digamos, al resto de la compañía, pero realmente fue algo, y es algo que se va desarrollando tanto con el feedback de nuestros usuarios y lo que ellos quieren generar, con este equipo, digamos, que nos ayuda a ver qué tan compliance es lo que estamos intentando generar o cómo lo podemos hacer para cumplir la normativa europea, sobre todo. Sí. Yo creo que es un poco, lo ha dicho Alberto antes, el learning by doing, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hicimos ese proyecto aquí en Repsol, una de las cosas que medíamos, aparte del retorno de inversión, muy parecido a como lo ha contado Juan, era cómo se estaba adoptando, porque no sabíamos cómo se adoptaba esto. De hecho, llegaban las primeras licencias y esto, la gente, ¿por qué? Y la pregunta era, ¿por qué lo adopta y por qué no lo adopta? Intentábamos entender a las personas. Entonces tienes que entender a la vez qué haces y encima tienes que ponerle un poquito de gobierno, mucha ética, y todo esto lo montas en un COE y le dices, ¿y ahora quién del comité de dirección lleva esto? Entonces todos lo quieren, pero ninguno algunas cosas. Aparece el CAIO, pues en algunos comités está apareciendo, pero en otros lo que están haciendo es poner orden entre ellos.
Uf, yo no me atrevo a responder a tu pregunta. Mira que te atreves, con mucho. Yo adicionalmente creo que se habla mucho del gobierno de los sistemas, de las plataformas, y que esto tiene que ver más con el gobierno de las personas, entendido con dotarles de mecanismos, formación, unos guidelines éticos, de uso ético responsable, porque gobernar plataformas es que es una plataforma, de nuevo insisto, es un blanco móvil. Entonces, yo creo que ahí es una mentalidad más sajona, el derecho sajón, ¿sabéis? Que en vez de 1.000 millones de normativas dice, esto no se puede hacer, y como lo Y ya hagas, está. fuera, y todo lo demás, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y lo que esté prohibido, que se centre muy en lo básico, ¿no? de gobierno del dato, la componente de uso ético y tal, y entrenar y formar a la gente. Para eso también seleccionamos a las compañías a gente responsable que es capaz de entender esos principios básicos y aplicarlos en una realidad cambiante, ¿no? Genial, me gusta mucho tu En nuestro respuesta. caso lo que estamos haciendo es, como he comentado antes, colaborar con los delegados de protección de datos de cada una de las consejerías, que a su vez lo que hacen es hablar con los, predicar a los usuarios la ética, la responsabilidad y qué está permitido y qué no está permitido. Luego, lógicamente, hay un gobierno, una parte de gobierno técnica que sí vamos también a acompañaros con nuestra parte jurídica para intentar tenerlo absolutamente todo gobernado. Muchas gracias, Juan. Creo que con la pregunta que os voy a lanzar ahora vamos a ir cerrando, porque no sé vosotros, pero ya nos tenemos ahí la comida preparada y creo que es el siguiente paso importante del día. Y os lanzo. Si hoy Copilot ya está cambiando la forma en que trabajamos individualmente, ¿cómo imagináis que evolucionará? Y es una pregunta muy arriesgada, igual no me la quieres contestar, Javi. ¿Cómo imagináis que evolucionará esta colaboración en equipos en los próximos 5 años? 5 años. 5 años, pero si esto cambia. Por eso Pasado he dicho mañana que es muy cambiar. arriesgada. Yo no me iba a atrever a 5 meses y dice 5 años. Es lo que venía. El que ha escrito 5 años realmente tiene ahí mucho. O sea, No está dentro de... Es imposible, pero creo que lo más importante es que estemos preparados para cambiar. Para mí, o sea, ser flexible, ser resiliente. O sea, el camino que hay entre no conocer algo y conocerlo, o no saber algo y saberlo, es un camino lleno de curvas y llegas a un momento que sabes. Bueno, pues es que aquí no sabes cuándo llegas a ese momento que sabes, porque cuando has llegado allí, yo tenía un amigo que decía, tuve que hacer el Camino de Santiago 2 veces porque me equivoqué, y digo, ¿pero no sabías el camino? Y dice, no, es que no disfruté el camino. Entonces, pues aquí nos va a pasar lo mismo, disfruta el camino porque no sabemos si vamos a tener jefes que sean agentes que evalúen a agentes y les den una promoción y a ti no, o no sabemos qué va a ocurrir, pero disfruta el camino, pásalo bien, sé resiliente. ¿Frústrate? Sí. ¿Vas a tener que aprender de una manera a base de golpes a veces? También. ¿Cómo van a ser las organizaciones de aquí a 5 años? Ya, no, Espero estar retirado ahí. es imposible que demos respuesta a eso, cierto. Lamentablemente hemos terminado, chicos. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de haberos tenido aquí. Ha sido fantástico tener esta oportunidad, no de hablar con expertos, ¿no? Sino de con usuarios avanzados. Te lo dedico. Vale, nada. Sobre todo, nos gusta que estáis definiendo el futuro del trabajo o habéis definido en muchos aspectos. Nada, vosotros, a continuación vamos a tener la comida en la terraza exterior y por la tarde seguiremos con las sesiones, tanto en esta sala como en las otras dos. Agradeceros que sigáis acudiendo y lo que nos gustaría comentaros es que concluiremos con el cierre del sorteo, ¿vale? Que vamos a hacer con las papeletas que habéis ido rellenando. Si no lo habéis ido haciendo, os recomiendo que lo hagáis porque tenemos varios regalos que al final del día daremos aquí en el auditorio. Lo vamos a entregar al final, cuando ya todo se acabe. Si no sabéis dónde está ubicada la urna, está, según salís del auditorio, ahora a mano izquierda. Ahí rellenáis el pasaporte, nos seguís en redes sociales, que es muy importante, y podéis participar. Y nada, muchas gracias de nuevo a los 4. No expertos, tengo puesto expertos, pero usuarios avanzados. Me lo voy a tatuar. Nada, y esperemos... Estudiantes también. Estudiantes porque siempre hay que aprender más, es cierto. No parar. Y esperemos que sigáis disfrutando del día. Gracias. Muchas gracias.